El día de hoy bajamos desde Alto Biobío como representante y delegación de las comunidades del Alto Biobío para seguir con una acción legal, con las acciones legales que venimos realizando desde hace mucho tiempo y también para denunciar de que gracias al interés nacional que se le dio de forma ilegal a la empresa Central Rucalhue, ya se talaron muchas especies nativas vulnerables, que son árboles medicinales para nuestra cultura, que son los únicos que quedaban en nuestro sector, en esta región, y que son irreproducibles. Entonces, al haber hecho eso, acabaron con Uñén, acabaron con una fuerza espiritual y medicinal que se encontraba en ese sector. Y por ende también vulneraron muchos de nuestros derechos. Sí, nosotros hacemos un llamado a sumarse a esta lucha porque es un megaproyecto que tenemos que frenar, porque si no frenamos este megaproyecto van a seguir con muchos más. Estamos en una crisis hídrica y socioambiental muy grave, por lo que ahora es muy importante resguardar cada pedacito de nuestro territorio y de agua. Tenemos que salvaguardarlo y simplemente defendiendo el territorio y uniéndonos es como lo vamos a hacer, porque si esperamos del Estado que lo haga va a ser muy difícil.